nuevo tengo que bajar a donde están las cartas de navegación. Pero la última vez que bajé, casi me aviento al mar del susto porque escuché el ruido de las cadenas. ¿Qué hago? ¿Y si le pido a Lolo que me acompañe? ¡Ay, no! Siempre me hace bromas con las sombras y los ruidos por los movimientos del barco. ¿Y si le digo a algún marinero que me acompañe? Pero qué insegura me saliste, pirata. ¿No te da pena? Tan grandota y tan asustada. ¡Pirata! ¡Ay! ¡Ay, estás sudando frío! ¿Estás bien? Siempre estoy bien. Lorito inoportuno. Entonces, ¿qué tienes? Nada, nada. Mucho trabajo. Adiós. Aquí hay gato encerrado. Mejor me voy volando a ver de qué tratará la clase del día de hoy. Sí. Ay, no olviden lavarse las manos. Aquí Ajo Listo les dará algunas recomendaciones. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola, alumnas y alumnos de tercer ciclo. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de educación socioemocional. Hoy me acompaña la inspiradora maestra Gaby. Qué gusto tenerte aquí, Gaby. Y pues bueno, vamos a estar en otra clase más de Aprende en Casa 3, ¿verdad? Hola, Juan Carlos, pues estoy preocupada. Sí, Hoy se te ve. recibí un mensaje de unos maestros que nos cuentan acerca de unas emociones que han identificado en sus alumnos, como el miedo. ¿Y podemos verlo? Claro, vamos a verlo. Bien, estamos reunidos en esta mesa virtual sobre el tema del temor. Es una emoción básica. Y estamos aquí reunidos un grupo de docentes que pertenecemos a la escuela primaria Maestro José Vasconcelos. Sobre qué tipo de miedos o temores les han compartido sus alumnos. Bueno, a mí me han compartido que tienen miedo a soñar feo, tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo también a esta enfermedad de COVID-19. A tocar cosas. No quieren tocar nada que venga del exterior. Tienen miedo a perder a sus familiares. Que tienen miedo de no poder salir a jugar a las calles y de no poder compartir con la gente que quieren como lo hacían antes. Tienen miedo también al fracaso escolar que puedan presentar en sus diferentes materias, les genera angustia. ¿Cuáles serían las causas o el origen de esos temores que se han identificado? Las causas pueden deberse al encierro, a las situaciones familiares, personales. Y las causas que mis alumnos me han comentado por los que ellos sienten temor es las noticias que ven en televisión, los comentarios que escuchan en la familia, la pérdida de seres queridos cercanos, el confinamiento. Porque están aprendiendo poco a poco a identificar sus emociones. Identifican cuando su corazón les late muy rápido, cuando tienen ganas de irse a esconder y que nadie los pueda ver.
Es una de las posibles causas es la saturación de información, pero información que tampoco está de manera clara para los niños y entonces ellos empiezan a interpretar o a hacer de acuerdo a lo que ellos están viviendo. ¿Qué tipo de recomendaciones les han sugerido a los niños y las niñas que han manifestado este tipo de emoción para poderla regular de manera positiva? Yo les he recomendado que pueden realizar alguna actividad que a ellos les guste mucho, como saltar, correr, armar a lo mejor algún rompecabezas, abrazar a un familiar que tengan, el más cercano, y posiblemente también el poder dibujar o colorear. Para empezar, les he dicho que el miedo no es algo malo, que es algo muy natural, ¿verdad? De nuestro cuerpo que nos está avisando que algo pasa y que lo tenemos que comentar con alguien a quien le tengamos mucha confianza para que las dudas que ellos tengan sean disipadas. Porque considero que hablar es una forma de ir liberando esa angustia o esa ansiedad que nos puede estar generando. Que comenten con su familia, con la gente que se encuentra a su alrededor, en el momento en que se sienten ellos con ese sentimiento de miedo, para que adquieran más seguridad. Realizamos un monstruo come miedos, en el cual ellos se elaboraron con una cajita de cartón reciclable, y escribían ese miedo, después lo hacían cachitos y después se lo daban de comer al monstruo come miedos. Que los chicos aprendan cómo reaccionan ante el miedo, qué sensaciones van experimentando. Bueno, una vez identificado, pues puedan verbalizarlo, platicarlo con alguna persona de su confianza para poder saber qué es lo que está generando ese miedo, cómo poder buscar una solución. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación por ayudarnos a aclarar acerca de esta emoción básica. ¡Uf! ¡Qué difícil situación! Sí, sabemos que esta pandemia nos ha afectado a todos en diferentes aspectos, pero la parte emocional es la que se ha visto más expuesta y debemos trabajar más para fortalecerla y salir emocionalmente más fuertes. Exactamente, estoy muy de acuerdo, maestra, sí. ¡Hola! ¡Oh, maestra Gaby, Juan Carlos! ¡Lolo! ¡Hola! Hoy pasó algo muy extraño en el barco. Y aunque la pirata no me quiso decir, pude notar que tenía taquicardia, respiración agitada, temblor, sudor, tensión de músculos, cuerpo paralizado. ¡Ah! Pensé que se iba a desmayar en plena cubierta del barco. ¡Oh! Era como si hubiese visto un fantasma. Esos mismos síntomas que describes que presentó la pirata están relacionados con otra emoción y su familia. ¿La familia de la pirata? No, Lolo. Las emociones también tienen intensidades y manifestaciones diferentes y se les llama familia. ¡Ay, qué bueno que vengo a aprender porque hasta ahora no logro entender nada! Lo que estás describiendo, así como lo vimos en el video de los maestros, son formas en las que se expresa el miedo, como temores, sentimientos de pánico y muchas inseguridades. También hemos escuchado que sienten miedo a la enfermedad, la incertidumbre, a perder a un ser querido, lo que puede causar angustia, ansiedad, también resultado del miedo. Y en este caso, la pirata sintió miedo, pero su personalidad no le permite expresar su temor porque en el contexto de los piratas se dice que ellas y ellos no tienen miedo. ¡Ay, eso es mentira! Ya hemos aprendido antes que las emociones básicas las sentimos todas y todos, incluidos las y los piratas. Exacto, Lolo. Y el miedo en todas sus intensidades, claro. La maestra Malu nos puede contar una experiencia sobre la intensidad de las emociones del miedo. Veamos cómo lo hicieron sentir. Hola, alumnas y alumnos de tercer ciclo. Qué bueno que están muy atentas y atentos a la clase de hoy. Yo les quiero compartir una experiencia que tuve que me causó muchas emociones. Estaba en mi casa, sola, trabajando. Ya era tarde y no había nadie más. Estaba escuchando música para sentirme acompañada, cuando de repente comenzó a hacer mucho viento, las cortinas se movían de un lado a otro y se escuchaba el correr del aire. Eso me hizo sentir algo de temor, pero nada grave. Estaba nerviosa, pero al pensarlo, valoré que había mucho trabajo por hacer, así que seguí adelante. Después de un rato, de vez en cuando, volteaba a ver a la ventana y las cortinas moviéndose.
Ya estaba oscuro y se formaban sombras en la pared. Eso no me gustaba para nada, pues me estaba asustando mucho. Comencé a sentir que mi corazón se estaba acelerando, que mi respiración estaba agitada y mi mente ya no estaba poniendo atención a lo que debía hacer, sino a las cosas que sucedían alrededor. Quería cerrar la ventana, pero la verdad me dio miedo acercarme. Por eso, al estar pensando en todo eso, se me había olvidado que en la estufa había puesto a hervir agua para hacerme un té. Y no fue hasta que el ruido del agua hirviendo me hizo saltar de mi silla. ¡Qué horror! El miedo fue tan intenso que mi cuerpo reaccionaba por sí mismo. No podía pensar claramente. Entré en pánico, pues vi una sombra que se movía. Pero era mi mamá que había llegado a la casa y no la escuché. Me preguntó qué había pasado y la verdad me dio vergüenza aceptar que estaba asustada. Así que enojada le respondí que no tenía nada y me fui a terminar mi trabajo. Al día siguiente, durante el desayuno, me disculpé con ella, pues me había dado cuenta que enojarme no arreglaba nada y que ella no era la responsable de que yo sintiera miedo. Le expliqué qué me había pasado y ella me comentó que no debía sentirme avergonzada por tener miedo, que es algo natural en todas las personas, sin importar la edad, y que eso no me hace estar alerta en situaciones que pueden tornarse peligrosas. Así que si algo los asusta, no les dé pena o vergüenza expresarlo. A todos nos da miedo algo, y no solo una vez en la vida, muchas veces. Gracias por escucharme. Regresamos con la maestra Gaby. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos miedo más de una vez en la vida y lo expresamos con diferente intensidad. Eso se refleja en las reacciones de nuestro cuerpo y cómo valoramos la situación como peligrosa o amenazante, real o imaginaria. ¿Lograste identificar cuáles son las diferentes intensidades del miedo? Hagamos un recuento. La primera es el temor, la cual es una sospecha que algo desagradable o perjudicial puede suceder. Y la segunda fue susto, ¿no? Exacto. El susto es una impresión momentánea producida por algo inesperado y repentino. Y la tercera sería el miedo mismo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. Después sigue el horror. Es una forma más intensa del miedo y es causado por algo terrible y espantoso. Y por último es el pánico. Es el miedo más grande, una ansiedad intensa que hace que nuestro cerebro se active de manera involuntaria, es decir, que nuestra reacción al pánico es más difícil de regular. Y también influye cómo reaccionamos, como la maestra Malú que se enojó con su mamá porque sentía vergüenza. Claro, así como escuchamos que los maestros que sienten ansiedad y miedo es algo muy normal y no debemos sentirnos apenados por experimentarlo. Pero es una sensación muy desagradable, ¿no? O sea, yo la verdad no le veo utilidad sentirnos así. Te equivocas. El miedo en sus diferentes intensidades es algo muy necesario. ¿Miedo necesario? Cada vez entiendo menos. Sí, o sea, a ver, ¿cómo va a ser necesario sentir miedo a no regresar a clases, a no volver a convivir en la escuela, a estar solos? Claro, aunque parezca raro, una amiga nos va a contar para qué necesitamos el miedo. Adelante. Hola, alumnas y alumnos. Les saluda Rosario Alcaide. Les vengo a hablar del miedo. El miedo es una emoción positiva. Les voy a decir por qué. El miedo nos prepara para una situación de supervivencia. ¿Cómo es esto? Pues cuando nos sentimos en peligro o en riesgo, nuestro cuerpo se prepara para correr o para defendernos. Es decir, toda la sangre de nuestro cuerpo viaja hasta nuestras piernas y a nuestros brazos para correr y huir o para defendernos. También cuando sentimos miedo, tomamos la mejor decisión para nosotros, pues estamos en un momento de supervivencia en el cual tenemos que decidir si vamos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, hacia arriba, si nos quedamos, y entonces pensamos las cosas mucho mejor. Hay diferentes niveles de miedo,
pero eso ya depende de si es imaginario, si es real y cómo lo percibimos. Por eso es importante que reconozcas las sensaciones de miedo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, sintiendo que tu cuerpo empieza a latir con más frecuencia, que sientes mucha fuerza en tus brazos y en tus piernas. Tu cara se pone pálida. ¿Por qué? Porque la sangre, como te expliqué hace un momento, se va hacia las piernas y hacia los brazos. Y bueno, para poder regular esta emoción del miedo, tienes primero que aceptar el miedo en ti, sin rechazarlo, sin sentir vergüenza. Después, regularlo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, lo puedes hacer mediante unas estrategias como pintar, como cantar, como bailar, y eso disminuye mucho la ansiedad. También puedes respirar hondo, meter aire en tus pulmones y en tu estómago y después sacarlo lentamente mientras vas pensando si lo que está sucediendo es real, si lo que está sucediendo lo estás exagerando o simplemente si tiene alguna respuesta real. Me despido recordándoles lo importante que es regular esta emoción de miedo para que no la tomen de una manera negativa, al contrario, que la utilicen como herramienta para crecer y para tener una inteligencia emocional sana. Oh, entonces esas sensaciones nos ponen alerta para poder reaccionar ante el peligro, según lo que entendí que dijo la psicóloga. Así es, Lolo. Y como también nos explicó la maestra Malú, hay experiencias de las que el miedo viene de nuestra mente, es decir, los peligros son imaginarios. Aún así, se activan las alertas y nos ponen en defensa, y como una emoción, la duración es corta. Ah, ya. Como, no sé, miedo, un miedo que es muy común puede ser a la oscuridad, ¿no? Oh, sí, como la pirata, aunque ella lo niega. Yo sé que ella se siente ansiosa cuando debe ir a la parte más baja del barco, pues no entra casi ni un rayito de luz. A ver, entonces, ¿las inseguridades y los temores vienen del miedo? Así es. Cuando ignoramos algo y debemos afrontarlo, sentimos miedo y nos da vergüenza admitirlo. Así que nos sentimos inseguros de hacerle frente. Oh, creo que ya estoy descubriendo por qué la pirata estaba así. Ella necesitaba las cartas de navegación y esas están guardadas bajo cubierta. Ay, es ahí donde les digo que está muy oscuro y muy solitario. Ay, la sensación de estar ahí es muy desagradable. ¿Y por qué crees que sea desagradable? Porque... ya sé. Porque no se ve nadita y se escuchan ruidos muy raros. Los marineros dicen que pasan cosas extrañas ahí. ¿Y tú has visto esas cosas extrañas de las que hablan? No. Entonces, ¿a ti no te consta que eso sea verdad? No. No te sientas mal. Muchas veces nos da miedo enfrentarnos a cosas desconocidas. Es interesante escuchar lo que los maestros cuentan, como la razón por la que los niños y las niñas de su escuela sienten miedo. Fíjense, primero comentan que les da miedo las películas de terror. Eso es miedo de algo imaginario, ya que por algo son películas. Después, el miedo y la incertidumbre de la pérdida a causa de la pandemia, así como el exceso de información que nos rodea y no saber diferenciar si todas las noticias son ciertas o falsas, eso causa angustia y miedo. A ver, entonces, maestra, ¿no debemos ver noticias? Al contrario, debemos estar informados, pero debemos saber diferenciar entre la información que es necesaria y evitar la que únicamente infunde miedo. ¿Me podrías dar algunas sugerencias para ayudar a la pirata a trabajar su miedo? ¡Claro! Lo que te sugiero es hacer lo siguiente. Primero, pongan más iluminación allá abajo o vayan con lámparas para que puedan tener una mejor visibilidad. Después, no hagan caso a los rumores o historias que no pueden comprobar que no son reales. Y, como lo sugieren los maestros, pueden realizar actividades diferentes para ayudar a reducir el miedo y los temores que sienten, como colorear, leer, bailar, abrazar a alguien de su familia. Los abrazos son curativos. Muy buena idea.
¿Y ustedes creen que poniendo más luz se les va a quitar el miedo? Pues sí, porque vamos a ver mejor. ¿Y bajando en grupo se van a sentir seguros? Pues sí, porque nos unimos y podemos enfrentar de mejor manera las emociones que vamos sintiendo, ya que podemos crear una red de confianza y apoyo mutuo. ¿Y expresar sin pena sus emociones les va a ayudar? Pues claro, ¿no? Al hablar de lo que sentimos ayuda a que los demás entiendan lo que nos pasa y así podemos pedir ayuda y consejo. Muy bien. Están aprendiendo excelentemente las lecciones sobre esta emoción. Pero pronto, muy pronto, tendrán noticias mías nuevamente. Uy. Debo regresar al barco y contarle todo esto a la pirata para que esté más tranquila y de una vez nos lleve a la X y ese famoso tesoro del que tanto nos habla. Oh sí, yo me voy volando. ¡Hasta pronto! Muy bien, Lolo, nos vemos. Que estés bien. Ay, bueno, maestra, creo que debo confesarle que la aparición del conde sí me hizo sentir un poquito de miedo. Sí, la verdad sí, tenía ganas de salir corriendo. ¿Y qué te detuvo? Pues bueno, primero que no estaba solo, ¿verdad? Sabía que ustedes podían apoyarme si algo terrible sucedía. Segundo, pues que estoy entendiendo que el miedo es necesario y me pone alerta, ¿no? Y bueno, ya por último, pues es que ya casi se termina el programa. Tienes razón en todo. Qué bueno que aprendiste y pudiste aplicarlo de manera tan rápida. Recuerden, el miedo es una emoción con la que debemos trabajar para enfocar la atención en las cosas que la generan para superarla. Y así como vimos a la pirata reconocer que tenía miedo, debemos aprender a pedir ayuda cuando lo necesitemos y seguir adelante. O como la historia de la maestra Malú, donde nos contó su miedo imaginario y cómo lo resolvió. Y por cierto, el reto le toca ponerlo al maestro Esteban. Así que, maestro, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Muy bien, todos? maestro, qué gusto verlo. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, maestro. Excelente trabajo el de hoy, alumnas y alumnos. El reto de hoy es que en su bitácora de emociones escriban una recomendación para regular el miedo que sentimos durante la pandemia, que pueden utilizar lo que hemos aprendido en estas clases. Consulten con su familia. Recuerden que el miedo tiene diferentes intensidades y es necesario conocerlo y reconocerlo para trabajar con él. Y todas las emociones que sentimos son necesarias en nuestra vida. Además, recuerden que la angustia, la inseguridad, el pánico, el temor son emociones derivadas del miedo y que si las reconocemos, las aceptamos y trabajamos con ellas, vamos a sacar muchos beneficios de ellas. ¿Pirata? ¿Aún no bajas? ¿Bajar? ¿De qué hablas? Es obvio que tienes miedo de bajar. Por eso fui a clase para decirte cómo superar tu miedo. Y mira, encontré estas lámparas en el camino. ¡Ay, Lolo! Me conoces muy bien, pero ¿cómo se te ocurrió esto? Pues cuando regulamos el miedo, tenemos más claridad para encontrar soluciones a los problemas que, según la maestra Gaby, son imaginarios. ¿Imaginarios? ¡Claro que no! Si se escuchan cosas bien raras allá abajo, por eso nadie baja. Pero ni tú ni yo, y yo creo que nadie ha relacionado eso con fantasmas o con algo raro, ¿no? Tienes razón. Amo que seas tan sabio. Está bien. Para la próxima, regularé mi miedo para poder bajar a ese lugar oscuro y húmedo. Y pensar que esa pirata es la misma que ha defendido los 7 mares del pirata Rackman. Sí, soy yo. Yo mera. Claro. Sí. Yo. ¿Qué les parece la manera en la que la pirata resolvió el problema con el miedo? Me gustó. Creo que es algo que todos los niños y las niñas pueden hacer desde su casa, ¿verdad? Claro, fue muy interesante cómo tomó en cuenta todos los consejos que se dieron en la clase. Exactamente, sí. Muy bien. Pues, maestra Gaby, maestro Esteban, les agradezco mucho.
Y a ustedes también, allá en casita por vernos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hoy los maestros nos cuentan, de educación socioemocional. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós.